Historia de la computadora fue inventada en el 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. En el 1670, el filósofo matemático alemán Gottfried Wilhelm perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar. Componentes de una computadora. La computadora se divide en dos partes, física y lógica. Física, conocido también como hardware, es el conjunto de elementos materiales que conforman una computadora. El hardware se refiere a todos los componentes físicos que se puede tocar. En el caso de una computadora personal serían los discos, unidades de disco, monitor, teclado, placa base, el microprocesador y entre otros. Lógica, conocido también como software, conjunto de programas y procedimientos necesarios para hacer posible una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos. Primera generación del computador. 1946-1958. La primera generación del computador abarca desde 1946 hasta 1985, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos de tubos de vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina, el cual estaba compuesto por unos y ceros. Características. Estaban construidos con electrónicas de válvulas. Se programa en lenguaje de máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Máquinas muy grandes y pesadas. Electromecánicas. Realizaba las 4 operaciones básicas. Programación enchufando y desenchufando cables. Entrada y salida de datos por tarjetas. Memoria de trabajo no volátil, tubos de mercurio. Presentaciones básicas. Descifrar claves, mejorar tablas de precisión de artillería, predicción del estado del tiempo, energía nuclear, resistencia de los barcos a las olas. Segunda generación de computador. La segunda generación comprende desde los años 1959 a 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transistores, lo que hizo que la computadora o las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. En esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Aunque esta generación disminuyó el tamaño y se aumentó la velocidad, aún las computadoras significaban un considerable costo para las empresas. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastilla de silicio. Se desarrolló desde el año 1964 hasta el año 1971 y se caracterizó principalmente por la disminución del tamaño medio de la computadora y por la incorporación de los circuitos integrados chip de silicio. En abril de 1964 presentó su generación de computadoras IBM 360 y este acontecimiento inauguró lo que fue la tercera generación de computadoras. Esta máquina gasta menos energía y es más fácil su uso. La cuarta generación comenzó en el año 1971 y termina en el año 1981. Reemplazó de memorias con núcleos magnéticos con chip de silicio. Aparecen los microprocesadores, circuitos integrados de alta densidad y con velocidad impresionante. Revolución informática. Quinta generación, 1980.
Esta generación nace cuando Estados Unidos y Japón prometen producir una nueva generación de computadoras. La arquitectura de procesamiento emula a las redes neurales del cerebro humano, hace uso extensivo de la inteligencia artificial, conecta dispositivos y redes de distintos tipos y desde ubicaciones remotas. El entorno multimedia, integración de datos, imágenes y voz ya se considera como un estándar en este tipo de máquinas. Características de la quinta generación: mayor velocidad, aumenta la capacidad de memoria, multiprocesador, lenguaje natural, lenguajes de programación, máquinas activadas por la voz que pueden responder a palabras habladas en diversas lenguas y dialectos, capacidad de traducción entre lenguajes que permitirá la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos, elaboración inteligente del saber y número, tratamiento de datos. Características de procesamiento similares a las secuencias de procesamiento humano. Componentes de alta escala de integración, utilización de múltiples procesadores en una misma computadora. Hay que mencionar dos grandes avances tecnológicos que sirvan como parámetro para el inicio de dicha generación: la creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto Quinta Generación, que según se estableció en el acuerdo con 6 de las más grandes empresas japonesas de computación. Sexta generación. La sexta generación, 1990 a la fecha, se caracteriza por la creciente capacidad de las computadoras para permitir el funcionamiento simultáneo de cientos de microprocesadores, por el desarrollo y aplicación masivo de las redes y la integración de la Internet. Características de la sexta generación: crecimiento de redes de área mundial, inteligencia artificial, desarrollo de nuevas tecnologías tales como las laptops, PDA, redes inalámbricas, realidad virtual, sistemas expertos. También se mencionan algunos de los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y lo que se espera lograr en el siglo XXI. Las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas paralelo-vectoriales.